y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Amados, son bendecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, te visite, te perfeccione, te afirme, te confirme, te llene de toda gracia, que el Dios del cielo manifieste su generosidad para contigo y para con tu casa, que tus ojos se abran en este día a la grandeza de su gloria, que Dios te pueda favorecer edificándote a través de la palabra en nuestro deseo. Esta iglesia que ama a Dios también te ama a ti. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amados, leamos en Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses 3:3. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Leamos también a Colosenses capítulo 2, los versículos desde el 11 hasta el 13. Colosenses 2, 11 hasta el 13. Y dice así: en él, está hablando de Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Que Dios nos bendiga a través de su bendita palabra en esta ocasión. Dios nos está ministrando acerca de la circuncisión. Ha leído muchas veces esa palabra en la Biblia, circuncisión, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mucho lo que la Biblia dice y habla acerca de este tema de la circuncisión. Dios está aplicando esto a lo que la Biblia revela, y también nos está dando aplicaciones para nuestras vidas en este tiempo. Hemos dicho que la circuncisión es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia para siempre. La palabra circuncisión significa cortar. Y hemos visto por toda la Biblia que el propósito de Dios no era simplemente que Israel llevase la señal en la carne, sino que la circuncisión sea simplemente una representación de una obra en el corazón de los hijos de Israel. Cuando en Génesis capítulo 17 Dios habla de la circuncisión, dice que al octavo día cada varón tenía que ser circuncidado. El 8 es un número de reinicio, y Dios pudo hacer esto en el séptimo día como en el noveno día. Pero si fue el octavo, hay un significado, porque todo lo que Dios hace
tiene significado. Dios no hace nada impulsivamente o al azar. Todo lo que hace tiene propósito. Por eso entendemos que cada niño estaba reiniciándose en el pacto de Dios. La circuncisión era una señal del pacto. Entendemos, mis hermanos, que un pacto es entrar en una relación. Dios es un Dios de elección, hemos dicho. De todas las naciones eligió una, Israel. Y esa nación estaba compuesta por 12 tribus. Y de las 12, él eligió una, la tribu de Leví. Y de esa tribu de Leví, que estaba compuesta por familias, eligió una familia, la familia de Aarón. Todo Israel fue elegido para servir a Dios. Y servían a Dios obedeciendo a Dios y manteniendo y siendo un pueblo, un real sacerdocio, un pueblo que le servía a Dios, adorando a Dios, apartándose de idolatría y sirviendo al solo Dios verdadero. Pero los sacerdotes se ocupaban de los asuntos de la adoración. Tenían 3 oficios. Estaba llevar el arca de Jehová, entrar al santuario a servir a Jehová, encendiendo la lámpara, o sea, el candelero, poniendo los panes y también quemando el incienso. Pero tenían una tercera función y era bendecir al pueblo. En otras palabras, servir a Dios. Hemos visto cómo se cumple el significado de la circuncisión, cercenar o cortar, cómo se cumple. No solamente como una señal en la carne, en el prepucio, sino una señal que revela más allá de lo físico y externo. Por ejemplo, Abraham fue llamado por Dios y Dios lo mandó a circuncidar, pero Abraham fue cortado. Leímos un texto en el libro de Isaías que habla de mira ver la cantera donde tú fuiste cortado, decía el texto. Hablando que Israel fue cortado a través de Abraham de una cantera pagana. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y hubo una amputación, hubo un corte. Él tuvo que separarse de los suyos. Así que fue cortado. De la misma manera, Israel, cuando salió de Egipto, fue cortado. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Israel salió de Egipto y se separó de Egipto. Y hemos dicho que el desierto le sirvió de circuncisión del corazón. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo del desierto Dios trató de cumplir ese propósito con Israel, de que fuese un pueblo santo para él. Hemos dicho que Israel fue cortado de Egipto, pero su corazón quedó incircunciso, porque su corazón se quedó en Egipto. Todo lo que pertenecía a Egipto murió en el desierto. Como Dios no pudo sacar el desierto, o sea, a Egipto de Israel, entonces los sepultó a todos en el desierto. Así que el desierto no les aprovechó a los hijos de Israel, solo a 2 personas, a Josué y a Caleb. Ellos aprovecharon el propósito del desierto. El propósito del desierto era hacer olvidar a Egipto y a la vez conocer al Dios del pacto en esos 40 años, para luego cruzar el Jordán y establecerse en la tierra prometida. Vimos que Israel, al salir de Egipto, fueron circuncidados. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Josué capítulo 5 habla que los que nacieron en el desierto fueron circuncidados, y dice una segunda vez, porque no habían sido circuncidados en manera colectiva. Y así se interpreta, que miles y miles del pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, fueron circuncidados porque no habían sido circuncidados en Egipto. Y Dios usa esta primera vez, que fue algo colectivo, y lo llama la primera vez. Hubo una segunda vez que Israel colectivamente fue circuncidado, cuando aquella generación que nació en el desierto
fueron circuncidados después que cruzaron el Jordán en Gilgal. La palabra Gilgal significa rodar. El prepucio rodó, porque rodó la afrenta. Dice así, que con aquella circuncisión terminó la afrenta de Egipto. Egipto era afrenta para Israel, no solamente porque los egipcios se rieron de Israel diciendo que ellos no iban a entrar, que Dios no iba a poder introducirlos a la tierra prometida, sino que era una afrenta por todo lo que ellos aprendieron en Egipto y que Dios no pudo sacar o cortar de ellos en su trato con ellos en el desierto. Entonces dijimos que esa generación que nació en el desierto llevó la señal de la rebelión. Leímos lo que dice Moisés. Moisés le dijo a Israel que era un pueblo incircunciso de corazón y duro de cerviz. Analizamos lo que significa el yugo. Dijimos que el Señor libró a Israel del yugo del faraón, pero no le quitó el yugo de él, porque fuimos llamados a servir a Dios. El yugo se llevaba aquí en el cuello. Los animales para arar, pero también los esclavos para cargar, como en el caso de Israel. Hay un salmo que dice: yo te descargué los hombros de los cestos o de las canastas en Egipto. Y hay pasajes que hablan que Dios libró a Israel de Madián y les quitó el yugo. Así que Dios quitó el yugo a Israel de muchos pueblos, pero nunca se libró Israel del yugo de Dios. Jesús habló del yugo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Jesús hace alusión no al yugo de los animales, sino al yugo que se le ponía a los esclavos, para decir: yo no te quito el yugo, yo te alivio la carga. Porque era un instrumento que facilitaba llevar la carga. Y de ahí Jesús sustrae la enseñanza: yo no te quito el yugo, yo te facilito llevar la carga. Amén. Así que Dios nos libera del yugo de los enemigos, pero nunca nos libera del yugo suyo. De ahí es que viene la palabra duros de cerviz, porque no nos queremos someter a Dios. Siempre que se habla de circuncisión, se habla de ser duros de cerviz. Eso Esteban también, en el poderoso mensaje a los judíos, al Sanedrín, les dijo a los del consejo del Sanedrín: ustedes son incircuncisos de corazón y duros de cerviz, porque siempre han matado a los mensajeros de Dios y no quieren oír la palabra. Ahora mataron al santo de los santos, mataron al autor de la vida. Israel siempre se caracterizó por ser un pueblo duro de servicio, un pueblo que no se sometió a Dios. Aplicando esta palabra, significa un pueblo que hizo un pacto con Dios, porque eso es lo que significa la circuncisión. Hizo un pacto con Dios, donde Dios fue fiel. Se beneficiaron de la relación, pero sin compromiso. Que es el problema de nosotros hoy y de siempre. Queremos favorecernos. Hablamos de la gracia que nos favorece. Hablamos de lo que Dios da, pero no hablamos de lo que Dios pide. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que ames a Jehová con todo tu corazón, que obedezcas a Jehová tu Dios y que tú le sirvas. ¿Qué pide el Señor de ti? Sino que hagas justicia, que hagas misericordia y que te mantengas puro, que no adores ídolos. 9 veces habla la Biblia de que Dios es celoso, y las 9 veces, sin excepción, habla de la idolatría, porque Dios es Dios celoso. Dios, hemos dicho, no sabe entregarse a medias en una relación. Cuando Dios se da totalmente y absolutamente. Amén. Cuando se fue a dar, dio a su Hijo, y con el Hijo entregó el cielo, entregó su espíritu, entregó su vida y entregó todo su reino en el Hijo. Amén. Cuando Abraham fue circuncidado en su corazón, porque una cosa es la circuncisión
hecha de mano, hablamos. Y otra es la circuncisión, no hecha de mano. Abraham, cuando fue llamado, recibió una circuncisión hecha de mano. A los 99 años se circuncidó y rodó el prepucio del anciano. Y circuncidó a todos los varones de su casa. Por eso fue la señal hecha de mano. Luego hubo una señal del corazón, cuando dice la Biblia, y probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien tú amas, y ve, sacrifícamelo en uno de los montes de Moriah. Y Abraham fue, y cuando ya iba a sacrificar, él dijo: ya, Abraham, ya yo sé que tu circuncisión no solamente es del prepucio o de la carne, no solamente es una mutilación, sino que tu circuncisión es del corazón. En realidad tú entendiste lo que significa que la circuncisión es una señal del pacto, donde yo hice un pacto contigo aquel día y te hice tomar animales y partirlos por la mitad. Miren que hubo un corte. Los animales, en el pacto que Dios hizo con Abraham en el capítulo 15 del Génesis, los animales fueron partidos en dos. Según Jeremías, que explica esa costumbre, partir en dos significaba en juramento: así se le haga a cualquiera de las dos partes en el pacto que no cumpla las estipulaciones del pacto, va a ser cortado. Y justamente cuando Abraham le decía a Dios: ¿cómo yo sé que voy a heredar? Me va a heredar un siervo nacido en mi casa. Y Dios dijo: no, yo soy el Dios todopoderoso y grande es tu galardón. Yo soy el solo suficiente para ti. Yo soy el Shaddai. Y ese día animó a Abraham y le dijo a Abraham: toma ciertos animales, pártelos en la mitad. Él lo hizo. Y dice que aquel día hizo Dios un pacto con Abraham. Y hubo fuego del cielo, fuego de la aprobación. Y Dios allí reveló el cautiverio en Egipto. Abraham lo vio en visión. Y Dios le dijo: ten por cierto que tu descendencia durará 430 años en una nación. Y yo los traeré al cabo de los días, cuando la maldad de los amorreos se cumpla. Y les reveló el futuro. Pero en aquel día que él le pidió una garantía: dame una garantía de que yo te voy a heredar, de que esa palabra que tú me dijiste es verdadera. Dice Dios: yo soy un Dios de compromiso, hagamos un pacto. Le dio las instrucciones, partieron los animales en dos, y ahí hubo una circuncisión, hubo un corte, porque la palabra circuncisión significa cortar. Y siempre hay una circuncisión hecha de mano, hecha en la carne, una mutilación, cercenar. Pero hay una circuncisión de corazón que está por toda la Biblia y que Moisés repite varias veces a Israel. Los profetas catalogaron a Israel como un pueblo incircunciso de labios, de oídos y de corazón. Imagínese usted una persona que tenga los oídos tapados, la boca tapada y el corazón también engrosado y tapado. Qué terrible. ¿Por dónde entra Dios? Si con el corazón se cree y la boca se confiesa y el corazón no está circuncidado para Dios, ¿qué va a hablar la boca? La boca habla de lo que abunda en el corazón y de lo que oye el oído. Porque la fe viene por el oír, y del oído pasa al corazón, y del corazón se confiesa con la boca. Israel estaba cerrado, bien cerrado, como Jericó. Y estas cosas acontecieron para nuestra enseñanza, porque criticamos a Israel. Nos surtimos criticando a Israel en nuestros sermones, pero somos peores que ellos. Peores, ¿por qué? Porque Israel, aunque tenía ventaja con respecto a nosotros, porque tenían la ley, el culto, los pactos, a los patriarcas, y de ellos nació Jesús según la carne, y la salvación viene de los judíos.
Sin embargo, dice la palabra del Señor que Israel, que andaba en pos de la justicia, no la alcanzó. En cambio nosotros, que no teníamos nada de eso, no teníamos ni la ley, ni el culto, ni a los patriarcas, ni el pacto, ni a Jesús, ni la gloria, ni nada. Éramos huérfanos, extraviados, ajenos a los pactos, pero Dios nos iluminó por la gracia y la fe en el Señor Jesucristo y alcanzamos salvación. Amén. Gloria a Dios. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Dice Pablo en Romanos que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a los injertados menos. Si Dios fue severo con aquellos que oyeron su voz audible desde el monte, como dice Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros que hemos descuidado y tenido en poco una salvación tan grande? Tenemos todo lo que tenía Israel. Tenemos a Cristo. Y tenemos el Evangelio, las buenas noticias y todo lo que ha enseñado el Espíritu Santo. Porque Israel, para recordar la palabra de Dios, tenían unos flecos en el brazo y en la cabeza. Nosotros no tenemos flecos o filacterias. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda las cosas de Dios. Amén. Amén. Pablo pregunta, ¿tiene ventaja el judío con respecto al gentil? Sí, al gentil que no conoce a Dios. Pero nosotros ya tenemos todo lo que Dios les dio a ellos y todo lo que Dios ha hecho en esta dispensación de la gracia, que es el cumplimiento de todas las sombras y las tipologías de lo que Dios habló a Israel. Y estamos en general, la iglesia en general está peor que Israel. Dureza de corazón, la fe escasea, el amor se termina, la tierra está llena de tinieblas y nos hemos acomodado a este siglo y muchos tienen endurecidos sus corazones. Por eso Dios habla hoy. Hoy se escucha la voz del Señor. Dale aplauso al Señor. Amén. Voy a repetir lo que hemos enseñado la vez pasada. Enseñamos que la incircuncisión es señal de rebelión y de obstinación. Deuteronomio 31, 26 y 27. Así que si incircuncisión es señal de rebelión y obstinación, circuncisión es lo contrario. Circuncisión del corazón significa servir a Dios en espíritu, amar a Dios, temer a Dios, ser íntegro para con Dios, someternos a Dios, obedecer a Dios y tener un corazón para Dios. O sea, llevar el yugo fácil del Señor. Explicamos que ser duro de servicio representa ser rebelde y obstinado y resistirse a oír a Dios y obedecerle. O sea, resistir y llevar el yugo. El prepucio representa la carne, la vieja naturaleza que es rebelde y dada al mal, según Deuteronomio 10, 16 y aquí Colosenses capítulo 2 que hemos estudiado. Para los judaizantes, mis hermanos, la circuncisión era simplemente un cortamiento, una excisión de la carne, una mutilación, nada más, algo externo. Pero ahí dice, leímos en Filipenses, que nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Qué somos nosotros? Los que en espíritu servimos a Dios. Diga, yo soy la verdadera resurrección, la verdadera circuncisión. Y dice que hemos sido circuncidados en Cristo. Y les hablé por qué fuimos circuncidados en Cristo. Amén. En su vida, porque Cristo siempre vivió para Dios.
33 años. Y luego fue a la cruz obedeciendo a Dios. Y con su vida y con su muerte, Él fue circuncidado espiritualmente en el corazón, en el lugar de nosotros. En otras palabras, Cristo fue circuncidado por nosotros. No solamente al octavo día, cuando fue circuncidado como niño, sino su vida a los 33 años. Él no vivió para Él vivió para Dios. Él se sometió al yugo de Dios y fue a la cruz, sufrió la afrenta, la vergüenza, la maldición y todo lo que estaba contra nosotros. Y dice que en la circuncisión de Cristo, en esa obediencia, en esa sujeción, en ese corazón puro para Dios, nosotros hemos sido circuncidados, porque lo que es Cristo somos nosotros en Él. Denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces, hemos estudiado, mis hermanos, en Colosenses, de lo que significa echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, refiriéndose a la naturaleza vieja. Despojaos del viejo hombre con sus hechos. Ese es el lenguaje del Nuevo Testamento. Hablamos que en el bautismo representa la circuncisión. Por eso dice ahí en Colosenses que fuimos sepultados en el bautismo. ¿Por qué? Porque en el bautismo es un despedirse del mundo. Lo que dijo Jesús: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y renunciar es despedirse, como hemos estudiado, es despedirse, es decirle adiós al mundo, adiós al pecado. Lo que pasó con Israel cuando fue bautizado en el mar, que dice Pablo que fueron bautizados porque la nube estaba arriba como cubierta, y fueron sumergidos cuando bajaron por el abismo, porque dice que Dios le hizo un camino en el abismo. Ellos entraron y fueron bautizados en la nube y en el mar. Y cuando llegaron al otro lado, el mar se cerró y Dios prohibió y dijo: nunca más vuelvan por este camino. En otras palabras, el bautismo significa cerrar la ruta hacia el mundo, hacia Egipto, para ahora seguir a Dios. Amén. Amén. Es un rompimiento. Es un rompimiento. El problema está que algunos pasaron por el rito del bautismo, pero no rompieron con Egipto, no rompieron con el mundo. Y eso es lo que Dios quiere lograr ahora. Lo mismo que quiso lograr en el desierto. Nosotros salimos del Egipto, del mundo y del faraón, del yugo del faraón, que es el diablo. Y fuimos justificados en la sangre del Cordero Pascual, en el dintel de la puerta, cuando creímos. Y luego fuimos bautizados así como Israel en el mar, nosotros en las aguas del bautismo. Luego Israel, después del Mar Rojo, emprendió un proceso de santificación, una circuncisión, un romper con Egipto, un romper con lo que aprendieron en la cultura esclava de Egipto. Nosotros también, en el proceso de la santificación, capítulo 6 del libro de Romanos, el pecado fue deshecho en el cuerpo de Cristo, en la cruz del Calvario, para que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de tal manera que sirvamos a los malos deseos, a las concupiscencias. Ahora no somos esclavos del pecado, sino siervos de Dios, siervos de la justicia de Dios. Y tenemos como fruto, como resultado, la santificación, y como fin, como recompensa, la vida eterna. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Estudiamos que Cristo es un tipo de Josué. Josué fue el que salió de Egipto, caminó el desierto, le aprovechó el desierto y fue el que circuncidó la nueva generación que iba a poseer la tierra. Jesús, la palabra Yeshua es lo mismo en hebreo que Josué. La misma palabra. Jesús es un tipo, significa Jehová es salvador, Jehová salva. Jesús es el Josué nuestro, el Josué que nos va a dar herencia con los santificados. Es el que nos circuncidó a través de su vida. La cruz es Gilgal. En la cruz fuimos circuncidados en el cuerpo de Cristo, que fue cortado por nosotros, como dice Isaías capítulo 3. Él fue cortado, dice Isaías 53. En la cruz del Calvario. Ciertamente Dios puso en él el pecado de todos nosotros. Y dice, y su generación, ¿quién la contará? Y está diciendo, ¿quién la contará? Porque el pacto estaba en la descendencia.
Y Jesús tenía 33 años y estaba muriendo en una cruz. Y como no se había casado, porque no era el plan de Dios que se casara, porque no vino a eso, como no tenía esposa, no tuvo hijos. Y como dice, él fue cortado. Y su generación, ¿quién la contará? Como diciendo, murió sin descendencia. Es un maldito. Porque en Israel el que no tenía descendencia era un maldito. Y está diciendo, por causa del pueblo, él fue cortado. Y su generación también fue cortada porque murió sin descendencia. Entonces dice, su descendencia, ¿quién la contará? Pues hoy le estamos contando. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque como dice la escritura, cuando Abraham le creyó a Dios, creyó que aún su hijo muerto, de la nada Dios podía levantarle descendencia. Por eso le sacrificó a Isaac. Y Dios sacrificó a Jesús. Y al sacrificar a Jesús, Jesús era la verdadera simiente de Abraham. Y la estaba sacrificando en la cruz. Y como estaba muriendo sin hijos en lo natural, dice el profeta, su generación, ¿quién la contará? Pero luego más adelante dice que él vio el fruto de su trabajo y su alma quedó satisfecha porque lo hizo para llevar muchos hijos a la gloria. Aleluya. Amén. 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 Dios le dio a Jesús una primicia. Cuando torturado y rechazado y avergonzado en la cruz, escuchó al ladrón que le dijo: Maestro, acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Y Jesús miró y dijo: este hombre pecador miserable ha visto lo que no vio todo Israel, que yo era el Cordero de Dios. Este ha visto más que Pedro y más que Juan, que anduvieron conmigo 3 años y medio. Porque es fácil aceptar un Cristo que hace milagros, que hace maravillas, que hace señales, que habla palabra de Dios. Pero escuchar a un convicto desnudo, avergonzado y rechazado, sangrante en una cruz, esa es la verdadera fe. Lo que dice el profeta: mirad a mí, se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Y aquel ladrón en la cruz representó la primicia de la salvación. Con él, después de la resurrección, vinieron las gavillas de Dios. Yo soy generación de Jesús. Amén. Y el profeta dice: fue cortado, se quedó sin generación. Y su generación, ¿quién la contará? Apocalipsis dice que su generación es millones de millones, lavados por su sangre, con palmas en las manos, alabándole para siempre. Aleluya. Amén. Aleluya. Somos la generación de Yeshua, del Josué del nuevo pacto. Pero así como Josué circuncidó a esa generación nueva, nosotros somos la nueva generación circuncidados. Porque dice aquí que la verdadera circuncisión es servir a Dios en espíritu. Entonces, ven a Romanos capítulo 2. La circuncisión que nos dio Jesús no fue la de Josué. La de Josué fue hecha de mano. La de Jesús fue sin mano. La mano invisible. La mano invisible de Dios. Todo lo que es espíritu no se ve. Eso fue lo que María le dijo al ángel. O sea, el ángel a María, cuando le dijo: ¿y cómo será esto que yo no conozco varón? Tranquila, que el varón no va a intervenir en tu vientre. El Espíritu de Dios te hará sombra. Te hará sombra, va a aislar tu vientre de todo lo pecaminoso que heredaste de Adán. Y va a poner el cigoto allí, va a poner el huevo allí de la concepción. Y lo que nacerá de ti será el santo de Dios. Aleluya. Amén. Y es lo mismo que Dios hace en ti y en mí. ¿Cómo es posible que Dios pueda poner el Espíritu Santo en nosotros cuando nosotros estamos contaminados desde la cabeza hasta los pies? Eso es lo mismo. Dios aísla en el hombre nuevo, pone un satélite allá y pone algo, pone el hombre nuevo creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Ahí mora el Espíritu y tú eres templo del Espíritu Santo, y desde allí te gobierna Dios. Por el Espíritu tú hablas con Dios. Por el Espíritu Dios te habla a ti.
Somos morada de Dios en el Espíritu. Glorioso el mensaje del Evangelio. Oh, que Dios lo revele a la iglesia. Que caigan las escamas en nuestros ojos. Que se vaya toda cultura religiosa y formalista y externa. Y hay una verdadera circuncisión en el Espíritu Santo. No hecha de mano, obra del Espíritu Santo. Porque Nicodemo le dijo al Señor: ¿y cómo por un hombre siendo viejo volver al vientre de la madre? Y dice: no, no es así. No es así, tú no entiendes. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El viento donde quiera sopla, no se ve, pero se ve el efecto del viento. El Espíritu no se ve, pero hace una obra poderosa que sí se ve en nosotros. No se ve el que la hace, pero se ve lo que hace. Aleluya. Es el bendito evangelio, el puro evangelio, el sencillo evangelio que lo puede entender un niño. Pero se ha hecho difícil de vivirlo para la iglesia, porque recibe solamente los beneficios del evangelio y no la cruz del evangelio, que es el compromiso vivido para Cristo. Y aquí en Romanos capítulo 2, ven conmigo. Yo les dije a ustedes, y ahí quedamos la vez pasada, y voy a terminar al final con esto, que Israel, que en este caso es Jacob, fue circuncidado al 8º día, pero vivió siendo un duro de cerviz, un engañador mentiroso, rejugador, que engañó a su papá, a su hermano, que era un tramposo. Pero Dios trató con él y lo llevó a Peniel. Allí ve el rostro de Dios y fue librada su alma, y Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y estudiamos que justamente a un niño se le ponía el nombre el día de la circuncisión. A Juan se lo pusieron el día de la circuncisión, al 8º día. A Jesús, cuando lo fueron a circuncidar, le pusieron Jesús, Yeshua. A Abraham, cuando se circuncidó, le cambiaron el nombre de Abraham a Abraham, y a Sara de Sarai a Sara. Así que cambiar el nombre significa cambiar de naturaleza y revelar propósito. En todo está relacionada a la circuncisión, por donde quiera que le estudiemos. Y entonces Jacob fue circuncidado de corazón. Ya dije que Abraham fue circuncidado cuando ofreció a Isaac, de corazón. La circuncisión que no se ve, pero que es hecha no de mano, no con mano humana. Igualmente Jacob fue circuncidado en Peniel, cuando peleó con Dios por la fe y venció. Y Dios se le cambió el nombre a Israel. Eso acuérdemelo al final. Ahora vamos a Romanos capítulo 2. Versículo 17. Pablo aquí está hablando en su tesis que todos los hombres son pecadores y culpables delante de Dios, y que por consiguiente no merecen la salvación, tanto judíos como gentiles. Ese es su tema. Pero en ese tema Pablo revela cosas muy poderosas que nos van a ayudar a nosotros. Dice aquí el versículo 17. Romanos 2:17. Dice aquí: he aquí, está hablando a los judíos, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Oye, los judíos tenían el sobrenombre. Ser judío es tener un sobrenombre, un nombre grande. ¿Por qué el nombre grande? Porque el judío en la realidad era grande, porque Dios es el que engrandece, y Dios había engrandecido a Israel. Pero
Cuando hay humildad de corazón, el humilde no ve lo que es, pero los demás lo notan. Cuando Moisés bajó del monte con el rostro iluminado por la gloria de Dios, Israel se admiraba al verlo, pero él no sabía que el rostro le brillaba, y cuando lo supo, se cubrió su rostro. Una tremenda enseñanza. Moisés fue el hombre más manso de la tierra, que cuando uno es humilde, uno no sabe lo que uno es, solo los demás lo saben. Es increíble, es una gran verdad. Cuando usted es pobre de espíritu y le dice, uy, tú eres tal cosa, yo cuando estoy humillado, yo no veo eso en mí. Y todos los demás sí lo ven, pero tú no lo ves. Y Dios oculta lo que somos a nosotros mismos para verlo Él y los demás, para librarnos del orgullo perverso de la naturaleza caída. Amén. Entonces, los judíos tenían un sobrenombre y ellos lo veían y lo creían. Y a los gentiles les llamaban los perros incircuncisos. ¿Cómo llamaban? Incircuncisos. La palabra que usaban para los gentiles era incircuncisos. Como diciendo, nosotros somos circuncidados. Tenemos la señal de la elección. El pueblo que tiene la preferencia de Dios. Santo Dios. Los preferidos. Que es lo mismo que sucede hoy con la gracia. La gracia de Cristo. Yo no puedo viajar sino en primera clase, porque yo soy lo que soy. Y el que inventó esto anduvo en una burra y prestada. Pero yo soy la gracia, bendecido. Y la tendencia es a tomar el sobrenombre de cristiano y menospreciar a los demás. Es muy común en menospreciar. Todo el que tiene algo que valora se cree superior. Eso es humano. ¿Cómo mire el rico al pobre? Como inferior. Porque el pobre tiene que servir al rico. Lo tiene en la casa, en el trabajo doméstico allí. El chofer, mi chofer, es mi siervo. Yo le pago para que me mueva. La que trabaja en mi casa o los que trabajan son mis siervos. Yo les pago. Y mira, yo estudié, yo me gradué, yo tengo un máster, tengo un doctorado. Pero esta chusma, estos ignorantes, como dijeron los fariseos, esta gente que no conoce la ley, malditos son, ignorantes. Nosotros estudiamos la ley, somos escribas, conocedores de la ley de Jehová. Estos ignorantes se jactaban de la superioridad que tenían con relación a los gentiles por causa de la circuncisión, por el pacto. Porque el pacto significa la preferencia de Dios. Tienen la señal de que Dios los prefiere a ellos y los eligió entre las naciones. Pero se olvidaron de que cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Dios le dijo, te bendeciré y tú serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, yo te elegí y te preferí a Abraham y a tu descendencia para hacer un reino de sacerdotes. Y a través de la simiente que es Cristo y a través del testimonio de ustedes, yo voy a salvar a las naciones. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras obras glorifiquen al Padre. Nos dijo Jesús a nosotros. Amén. El pecado no es tener un sobrenombre. El pecado es escondernos hipócritamente y religiosamente detrás de un sobrenombre para vivir lo que no somos. Proyectamos que somos y no somos.
confesamos que somos y no somos. Confesemos, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Y tu vida, ¿qué dice? Solamente tienes un sobrenombre. Y es como los grandes conquistadores, como Napoleón cuando fue desterrado, que iba mirando y les dijo a los suyos: ahora vivamos de nuestras glorias pasadas. Comencemos a recordar las grandes hazañas, la campaña en Italia, en Egipto, en tal parte. Las glorias pasadas. El nombre. ¿Tú sabes quién soy yo? Jesús combatió el sobrenombre a los judíos. No dejó de reconocer que la salvación viene de los judíos. Y mandó a la iglesia a ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero provocó su orgullo cuando les dijo: ¿cuántas viudas había en Israel en tiempo de Elías? ¿Y por qué fue a Sarepta de Sidón, a una incircuncisa? ¿Cuántos leprosos había en Israel? Y a Dios le dio la gana de salvar a un sirio pagano. Y dice que crujieron los dientes y por poco lo despeñan y lo tiran por allá por una montaña. El orgullo se lo provocó. Y cuando Jesús estaba hablando del padre Abraham: ustedes dicen que Abraham es vuestro padre, pero Abraham vio mis días y se gozó. Dice: nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos, que es Abraham, que es Dios. Dice Jesús: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Porque hijo de Abraham no es que lo profesa y lo confiesa, sino el que lo es. Por eso dice la Biblia que nosotros, los de la fe, somos hijos de Abraham y herederos según la promesa. No es tener un nombre, es vivir el nombre. Amén. No es ser circuncidado, es vivir como circuncidado. Lo que significa ser cortado del mundo, ser cortado del mal, ser cortado del pasado para vivir para Dios, en pacto y en relación con Dios. Hoy se hace culto a los sobrenombres: apóstoles, profetas, superintendentes, presidentes, gente que anda con unos anillos que no le caben en los dedos. Soy obispo. Tremendo anillo, una tremenda bata que ya no puede ni caminar con tantas cosas. Y el nombre trae consigo el orgullo. Pues, y Pablo está hablando de los judíos. Tenían el sobrenombre: hijos de Abraham. ¿Por qué tenían el sobrenombre? A ver la lista de cosas que menciona Pablo. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Te apoyas en la ley. La palabra apoyarse ahí en el griego significa recostarse sobre, reposar apoyando la espalda contra algo. Es como un sostén, el bastón. La imagen es apoyarse ciega y mecánicamente en la ley de Moisés. El sostén de mi sobrenombre es que Dios hizo el pacto con Abraham y nos dio la ley, su palabra audible desde el monte. Y todo lo que Israel defendía era basado en lo que Dios le había dado a la nación. Y ahí se apoyaba en el sobrenombre, en lo que Dios les dio. Se apoyaban ellos. Y dice aquí: te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pero gloriarse en Dios no es como nos gloriamos cuando alabamos. Para los judíos, gloriarse en Dios es sentirse
orgullosos de que somos de Dios. Como dijo alguien, de lo único que me siento orgulloso es de mi humildad. Una cosa es gloriarse en el Señor, porque dependo de Él, porque le amo, porque le respeto, porque me ha dado todo. Y una cosa es gloriarme porque me siento orgulloso de que Dios me eligió. Hoy se usa el sobrenombre de cristianos, de los que tenemos la gracia, para sentirnos superiores. Se siente superior el que tiene más dinero, se siente superior el que ha estudiado más, se siente superior el que es más culto, el que habla mejor, el que tiene conocimiento. Pero en lo humano, aunque no se justifica, se entiende. Porque la naturaleza humana es así, dada al orgullo. Pero que yo me gloríe en el sentido de jactancia y petulancia y altivez, cuando Dios a los orgullosos los mira de lejos, dice la Biblia, y da gracia a los humildes. Esa no es la gloria que Dios quiere. Dios quiere que se gloríen en su nombre, como el que se gloría en Cristo, debiéndole todo a la gracia y humildemente confesando: yo no soy nada, pero Él es el todo en mí. Amén. Porque no tenemos nada que no hayamos recibido, y se lo recibimos, ¿de qué nos gloriamos? Versículo 18. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Los judíos tenían el criterio de la ley. Dios le dijo a Israel: si tú obedeces a esta palabra de la ley, el mundo entero dirá: pueblo sabio y entendido es este, y Dios está con ellos. Así que Israel tenía a la ley como la ciencia de Dios, como la ciencia más elevada, más profunda. Por eso se apoyaba en la ley. Y cierto, tenían el conocimiento de la ley de Dios. Conoce, dice aquí de eso, conoces su voluntad. Se gloriaban en que conocían la voluntad, pero Dios los reprendía porque no la hacían. ¿Qué hago yo con conocer la voluntad de Dios si no la hago? Si la Biblia dice que pecado es conocer lo bueno y no hacerlo, dice la Biblia. ¿Qué hago con gloriarme? Y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Aquí, en esta área, hay mucho orgullo aplicándolo en el cristianismo. El orgullo de las revelaciones. Todo el que tiene una palabra revelada se siente superior y dice: los demás aprendan de mí. Yo no escucho a nadie, a mí hay que escucharme. Tenemos que arrepentirnos, porque Dios nos revela su voluntad para que presumamos. Dios revela la voluntad para que, obedeciéndola, le glorifiquemos a Él y seamos testimonio para los demás. Pero hoy los judíos se sentían orgullosos de la ciencia, del conocimiento, de la voluntad de Dios, de la altísima ciencia. Y me imagino que competían con los griegos, diciendo: la filosofía humanista griega, nosotros tenemos revelación de lo alto. Hoy también nosotros hablamos de las filosofías huecas, como habló Pablo, y aplicamos el evangelio a las filosofías y menospreciamos todos nosotros si tenemos. ¿Sabe el orgullo que hay en la iglesia con respecto a la revelación?
El que tiene una buena palabra menosprecia a los demás. Pero el problema es que no vivimos la revelación. Hablamos del reino de Dios. En el reino, vivimos el reino. Vivimos, predicamos el reino. Vivimos el reino. Esas son palabras mayores. Si yo, que soy humano, que estoy humillado en la presencia de Dios, llorando mis limitaciones y llorando lo que soy para que tenga misericordia de mí, y puedo sentirme decepcionado del cristianismo, porque a veces quiero hacer como hacía Diógenes, el cínico filósofo griego, salir al mediodía con una linterna. Él salía así, con una linterna en pleno día. Y le dijo: Diógenes, ¿qué haces tú con una linterna en pleno día? Dice: ando buscando un hombre íntegro. Y en la iglesia hay que salir con una linterna a buscar un hombre íntegro. Créanme que escasean. Se lo digo porque tengo 41 años en esto y viajando mucho. Escasean los hombres que son íntegros. Cierra tus ojos. Ponte la mano en el corazón, hermano. No veas este como el fin de un servicio. Míralo como el día de tu esperanza. Hoy es un día de salvación. Te digo la palabra que ya tú conoces y oyes hoy la voz del Señor. No endurezcas tu corazón. Es un día para escudriñar profundamente el corazón. Es un día para considerar nuestros caminos. Es un día para ir al hogar y decir: ¿cómo estoy viviendo en mi casa, en el trabajo? Es un día para nosotros los predicadores de decir: estoy viviendo esta verdad. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.